¿qué es un programa de planificación financiera? Y esto es algo también que tenemos que incorporar. Aquellos que venimos de la venta no entendemos el concepto global de la protección y del programa de planificación financiera. Entonces, acá aparece este concepto del plan actual. ¿Qué es el plan actual? Es lo que el cliente tiene en el momento que nosotros hacemos la entrevista con él. Entonces, no podemos subestimar. Por más que no le ponga el nombre de programa de planificación financiera, el cliente tiene una serie de herramientas adquiridas en el momento que nosotros nos entrevistamos con él que le dan cierta seguridad y cierta tranquilidad. Nosotros sabemos, en nuestra cocina, en nuestro trabajo interno, sabemos que hay mucho para trabajar ahí, que está todo por revisar. Y por eso le tenemos que poner un nombre. Y ya tenemos que empezar a conversar con el cliente de esto. Esto que vos tenés es tu plan actual. Es tu programa de planificación financiera a hoy. A partir de que trabajamos en el análisis financiero tuyo, en el análisis de los riesgos, vamos a ir viendo que hay cosas que podemos ajustar y corregir. ¿Para qué? Para mejorar el programa. Pero lo tenemos que consensuar. Es muy importante que el cliente entienda que es un trabajo en equipo, que yo le voy a sugerir algo no porque yo quiero venderle algo, sino porque surge de la información que él me da que hay cosas para corregir. Y ahí es el proceso que estamos viendo, o sea, analizamos los riesgos, vemos qué puertas se abrieron, cuáles son las prioritarias, cómo podemos agregar valor a lo que ya tenía el cliente y cómo se lo manifestamos en una devolución, en un diagnóstico. Y eso que produce el trabajo de la entrevista y que agrega algo en el plan anterior que tenía esta persona, eso es el programa de planificación financiera. Y de eso vamos a empezar a conversar de acá en adelante con el cliente. ¿Ah? Entonces, pero muy importante no subestimar al cliente. El cliente tiene un plan. Puede no ser el mejor, es el que puede tener hoy. Para eso llegamos nosotros, nos dio la puerta de entrada, nos permitió hacer la entrevista, trabajemos profesionalmente, felicitémoslo porque tiene aspectos cubiertos y trabajemos con él y conversemos con él al respecto de qué cosas debería empezar a ajustar para estar más tranquilo en ese proyecto de vida. Entonces yo defino al programa de planificación financiera como el resumen del análisis de necesidades puesto en marcha y en modo revisión. ¿Tá? Es una pequeña definición, pero que grafica lo que estamos conversando y diseñando con el cliente. ¿Tá? Lo otro que tiene que pasar para que haya un programa, tenemos que haber agregado valor. Si no, no va a tomar una decisión con nosotros, va a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes y no va a aceptar que puede mejorar y evidentemente quiere decir que no pudimos lograr que ese concepto crezca. Pero si realmente arranca con nosotros en alguna de las áreas en las cuales trabajamos, vamos a establecer una fecha de seguimiento. Y un programa de planificación financiera tiene una fecha de seguimiento. Esto es lo mismo que cuando tienen que hacer la BTV del auto, tienen una fecha. O cuando tienen que hacerse el chequeo anual. Llega una etapa de la vida que se hacen un chequeo médico, ya saben que es en diciembre, en enero, no importa. Pero es una fecha de revisión, donde se encuentran con el planificador y ven de qué manera pueden mejorar. Este programa puede incluir más de una herramienta o solución. De hecho, por lo general, tiene ya de base, puede tener un seguro de vida, puede tener un plan de ahorro, puede tener una cobertura de salud, puede tener algún tipo de inversión. Entonces tenemos que ver cuáles van a ser esas herramientas que van a componer ese programa. Y forma parte de la historia de protección del cliente. A partir de ahí, administramos estos datos, esta información y tenemos la ficha del cliente con la historia para poder hacer la próxima revisión. Programa de planificación financiera, de eso estamos hablando y es muy importante ver el estado actual. Recuerden que vimos la importancia que tiene entender cómo se está protegiendo esta persona. ¿Tá? Entonces, un repaso rápido. ¿Qué activos tiene? Si tiene pasivos. Es muy importante entender si tiene pasivos. ¿Cómo maneja el presupuesto? ¿Cómo maneja las coberturas? ¿Qué criterio tiene para protegerse? ¿Cómo se maneja con los bancos? O sea, todo lo que fuimos viendo. ¿Cómo lo protege el sistema de seguridad social? O sea, nosotros como planificadores financieros tenemos que entender todo lo que hay alrededor. ¿Para qué? Para que en el momento que
recibamos la posibilidad de hacer esa entrevista y que hagamos ese scan de esa persona y nos dé la información, podamos en esa primera entrevista poder identificar los riesgos, todo el proceso que venimos conversando. A partir de esos riesgos darle un diagnóstico, que ya vamos a ir profundizando también al respecto de esto, que tiene una sugerencia progresiva. Ese diagnóstico puede ser un diagnóstico global, pero puede tener prioridades, ¿tá? O sea que normalmente hay un inicio de relación, pero es progresivo. Y a partir de ahí arranca un nuevo programa de planificación financiera. Esto sería una descripción de lo que es el programa, o sea, un proceso de análisis de la situación de la persona, ese escaneo, que es esa revisión que hacemos con la información que nos da, esa devolución y esa sugerencia que agrega valor. Ese es el programa de planificación financiera. Vamos a ver las características principales, las bases del programa de planificación financiera. Y acá es importante que atendamos estos conceptos. La base prioritaria es fundamental y ese es un criterio que aplicamos nosotros. Ahí tenemos que salir del traje de vendedor y entrar en el traje de planificador y poder acompañar a ese cliente que tenemos enfrente en forma progresiva, porque por lo general tiene muchas cosas para corregir. Entonces tenemos que identificar cuáles son las prioritarias. Por lo general, lo prioritario arranca con la protección. ¿Tá? Si el seguro de vida que tiene no corresponde a su valor económico, nosotros tenemos que ayudarlo a que mejore su nivel de protección. Ahí está escrito tajante, no es negociable. Nosotros como planificadores tenemos que decirle que ahí está el mayor riesgo de su programa, porque si a él le pasa algo no va a poder continuar su familia manteniendo la calidad de vida que él le está dando hasta ese momento. La otra característica que tiene que tener un programa de planificación financiera es que tiene que ser flexible. ¿Tá? Nosotros tenemos que buscar la manera de que si pasa algo imprevisto, ese programa pueda continuar en modo sustentable y que no altere la protección ni los objetivos que tenemos planteados. Tiene que ser diversificado, no puede estar basado en una sola estrategia. No puede ser una sola compañía, no puede ser una sola moneda, no puede ser un solo producto. Tenemos que buscar la manera de garantizar a través de la diversificación que esa tranquilidad no se vea alterada por algún conflicto, por alguna situación, por algún imprevisto. Por otro lado, nosotros tenemos que buscar siempre que ese programa optimice al anterior. Y ahí es donde va a agregar valor. Entonces, el cliente tiene que identificar que lo que está adquiriendo agrega valor a lo que él ya tenía. Entonces se va a sentir bien, porque va a sentirse mejor y muchas veces esa optimización no es un tema de costos, es un tema de ajustes. ¿Tá? Pero tiene que ser la tarea del planificador ayudar a optimizar. La otra palabra fundamental del programa de planificación financiera es garantizar. Muchas veces la garantía tiene que ver con el análisis de la letra chica, tiene que ver con la jurisdicción, tiene que ver con la revisión de un montón de aspectos y eso hay que repasarlo con el cliente y tiene que sentir que está más tranquilo porque hay una garantía detrás que lo va a proteger. Y este concepto de base inteligente es importantísimo que lo incorporemos a un modelo de trabajo de planificador financiero independiente. La base inteligente la vamos a trabajar en la próxima clase, pero fundamentalmente tiene que ver con costo cero, o sea, por estar protegido durante una etapa y ese dinero, si no se usó para la protección, lo tenemos para la etapa del retiro. Lo vamos a ver más profundamente más adelante. Y finalmente, tiene que ser integral. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que le podemos agregar valor ayudándolo a mejorar su presupuesto. Lo podemos agregar valor ayudándolo a administrar mejor sus deudas. Le podemos agregar valor mejorando su valor económico con su seguro de vida. Lo podemos ayudar a incorporar un programa de ahorro para el retiro. Lo podemos ayudar a mejorar la rentabilidad de sus inversiones. Es integral la observación y ese programa es integral también. No aplica solamente a un área de la planificación, aplica a una observación integral. Compartir el programa de planificación financiera con el cliente es otro aspecto que tenemos que trabajar
antes de tener la entrevista con el cliente. O sea, nosotros tenemos que concientizar al cliente de que ese programa tiene un valor importante y qué es lo que vamos a revisar de ahí en adelante. Y ese compartir es el compromiso de construcción de relación que tenemos con ese cliente. Si nosotros logramos mejorar lo que tenía, agregamos valor y se transforma en un cliente nuestro, en la revisión que hagamos, y si por supuesto mantenemos la confidencialidad en la revisión que hacemos, en la fecha de revisión anual, cuando nos toca el chequeo, ya es distinto. Imagínense esa situación. Ustedes se prepararon para este tipo de entrevista, generaron, agregaron valor, lograron que ese cliente incorpore un mejor seguro de vida en su programa de planificación, pero también ya revisaron otros aspectos y dejaron abiertas un montón de puertas para conversar el año que viene, porque fueron por partes, como bien estamos hablando, tiene que ser progresivo. Imagínense un año después, cuando se encuentren con ese cliente. Ustedes tienen la ficha, tienen la información, tienen todo lo conversado y eso es todo confidencial. Y ustedes van a volver a esa entrevista como si estuvieran de nuevo ahí una hora después, porque ya tienen la foto, tienen la historia de ese cliente. Entonces, es muy importante generar este aspecto, concientizar en el valor de compartir y en el valor de revisar en conjunto. Y ahí, por supuesto, hay que educarlo al cliente a que nos cuente las novedades, todo lo que pudo haber pasado en ese año que altere lo que ya habíamos conversado el año anterior. Todo lo que tenga que ver con nuevos objetivos, con nuevos proyectos o situaciones inesperadas que nos permitan ver si hay algo más para corregir o vamos con las puertas que habían quedado abiertas. Por lo general, cuando arrancamos con el programa de planificación financiera aparecen varios aspectos a revisar. Entonces ya tenemos que saber, en nuestra ficha tenemos que tener qué nos quedó pendiente después del seguro de vida. Por ejemplo, el seguro de retiro. Ahora tenemos que ir por el concepto de qué pasa si no nos pasa nada. Protección inteligente. Les dije que íbamos a entrar un poco más profundo en este concepto y quiero que presten atención acá a algunos aspectos. Seguro de vida costo cero. Si yo te dijera que el seguro de vida es gratis, ¿vos me escucharías? Si yo te digo que ese dinero, si no se usa, si no te toca que te vengan a buscar antes, si no se usa, vos lo vas a poder usar en tu etapa pasiva, en dólares, 20 años adelante, ¿te parece que podemos conversar al respecto? Eso es protección inteligente. Es poder asegurarte con la garantía de que si no te pasa nada, el dinero que pagaste de las primas lo vas a tener para la etapa del retiro. Imagínate que te pase esto con el seguro del auto, que no chocas nunca, no te lo roban nunca, no tenés nunca un siniestro y que después de 20 años la compañía te diga te devuelvo la plata porque no tuviste un siniestro. Eso no existe. Y tampoco existe en la medicina prepaga, que vos pagás primas todos los meses para tener una cobertura. Por más que no te atiendas nunca, que seas la persona más sana del mundo, no te van a devolver el dinero para otra etapa. Entonces, protección inteligente tiene que ver con tener una escucha distinta y sugerirle al cliente que existen herramientas que no solamente lo dejan más tranquilo, lo protegen en valores reales, en dólares, de lo que es su valor económico, sino que además lo va a usar para otra época. También se puede asegurar la parte de incapacidad con costo cero, y esto muchos clientes no lo saben. Hay muchos médicos, hay muchos cirujanos, anestesiólogos, profesiones en donde dependemos o dependen de su actividad, de sus brazos, de su posibilidad de moverse, y si tienen una incapacidad van a tener un problema serio en el proyecto y en el flujo de fondos de ese proyecto. También existen herramientas de incapacidad a costo cero. Entonces es muy importante trabajar estos aspectos con el cliente. En salud, el concepto de inteligente es ¿cómo estoy mirando yo la posibilidad de atenderme? Si yo tengo acá, en mi país de origen, tengo una cobertura médica, pero estoy pensando que si tengo una alta complejidad y quizás pida una segunda opinión y me atienda donde esté esa atención. Y puede ser que mi cobertura local no acceda a eso. Entonces, si yo ya sé que voy a querer elegir, yo puedo planificar mi protección en salud de otra forma.
y puedo quedarme con un plan más chico a nivel local y tener una cobertura internacional por hospitalización que me permite acceder a primer mundo, acceder a las últimas tecnologías, a las últimas patologías, a todo lo que está aprobado a nivel mundial, no necesariamente en el país en donde estoy. Y eso es protección inteligente, es entrar más profundo en la cobertura y en lo que haría ese cliente en una hipótesis de tener una enfermedad grave, él o alguien de su grupo familiar. Y al respecto del retiro pasa lo mismo. O sea, ¿en qué moneda estamos planificando nuestro retiro? ¿Qué nivel de diversificación del riesgo tenemos? ¿Qué sabemos que va a pasar en nuestra región? Si miramos para atrás los últimos 20 años, pasó de todo en la mayoría de los países de la región. Entonces tenemos que armar un plan de retiro que esté en una moneda dura, en una moneda que nos permita diversificar el riesgo, y podemos por supuesto tener algo en moneda local, pero no podemos depender solamente de una sola jurisdicción. Y ahí vemos también qué pasa con las inversiones. Mucha gente que tiene, como ya les dije, ejemplos de propiedades, se siguen comprando propiedades, compran campos, pero está todo dentro del riesgo de un país. Supongamos alguien que vive en México o alguien que vive en Uruguay o en Brasil, y ya por historia familiar, a medida que va generando riqueza, va comprando un terreno más, va comprando un departamento, va comprando distintos activos físicos en el país de origen. No está diversificando el riesgo. No solamente no tiene liquidez, sino que además tiene todo dentro del riesgo país en el país en el que se está moviendo. Entonces, la protección inteligente es la que entra bien profundo en el análisis de los activos, de la diversificación, de la moneda y de la jurisdicción. Los aspectos impositivos no son menores, ya lo repasamos, pero también tiene que ver con la protección inteligente. ¿De qué me sirve tener un montón de activos si no tengo claro qué tributan? ¿O qué me puede cobrar un país o qué me puede cobrar el otro? Y es muy importante tener una revisión de aspectos impositivos, y por supuesto también aparece la revisión a nivel de protección inteligente, cómo me anticipo a la sucesión de todos mis activos. Llegó el momento de hacer una práctica. Hasta ahora vengo hablando mucho y venimos pasando los distintos temas, y vamos a hacer en esta clase un ejercicio de revisión personal. Básicamente quiero entender, y ustedes tienen que pasar por el cuerpo, esa revisión de decir, bueno, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen para armar su programa de planificación financiera? ¿Cómo manejan su presupuesto? Si lo manejan, y si no, qué correcciones van a ir haciendo. Si son asiduos de revisar ese programa o confían en que está todo bien, qué coberturas tienen, qué fondos manejan. Entonces acá la pregunta es, por casa, ¿cómo andamos? Y el ejercicio tiene que ver justamente con esto. Lo que vamos a hacer con un cliente, hacerlo con nosotros, pero hacerlo en parejas. Entonces les voy a proponer que busquen alguna persona que esté haciendo el curso con ustedes o no, que les permita también hacer este trabajo a modo de ejercicio. Es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esa revisión desde mi propia historia? ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo? Y cómo está conformado mi programa, cómo estoy entendiendo que está conformado, y poder compartirlo con un coach o con un mentor. Entonces acá, los que no tengan con quién compartirlo, bueno, y estén haciendo el curso conmigo, yo les voy a proponer que me contacten y los voy a ayudar a hacer el ejercicio. Pero es muy importante que hagan el ejercicio, como digo yo, que lo pasen por el cuerpo, que ustedes entiendan lo que es revisar si tienen bien el presupuesto, si tienen cómo está la relación con los bancos. Métanse ustedes adentro de ustedes mismos, porque esa experiencia los va a ayudar después a mejorar la relación con el cliente, el manejo de la entrevista. Van a poder empezar a diseñar una estrategia entre ustedes mismos para hacer los ajustes y entender de qué le van a hablar después a ese cliente. Entonces, es un trabajo práctico en parejas, que lo tienen que tener, porque después van a mandar una devolución y yo voy a hacer un chequeo de eso, o la persona que los esté liderando va a hacer un chequeo también de esa situación. Y tienen que hacer ese ejercicio del análisis de necesidades financieras, tienen que sacar las conclusiones entre los dos,
¿tá? Si es alguien que está haciéndolo desde el lugar de futuro planificador, mejor. Si es alguien que les está haciendo el favor de hacer el ejercicio, bueno, les va a venir bien porque puede ser un potencial cliente, pero tienen que sacar las conclusiones, tienen que presentar esa devolución, tienen que tenerla escrita y preparada para cuando nos juntemos a evaluar esa situación. Hacemos el cierre de la clase 6 entonces. ¿Qué es un programa de planificación financiera? Bueno, ya empezaron a refrescarlo. ¿Cómo manejamos el concepto de estado de protección actual y el criterio? ¿Cuáles son las bases de un programa de planificación financiera? La importancia de compartirlo con el cliente y de concientizarlo de que lo que viene va a ser seguir compartiendo. Todo lo que hablamos de protección inteligente le da dar mucho valor al programa. Bien, y por último tenemos este ejercicio que tenemos que hacer, que es muy importante que lo practiquen, que lo pasen por el cuerpo, y ahí estaríamos cerrando esta clase de programa de planificación financiera y nos vamos a encontrar en la próxima.